Con nosotros Miguel Reyes, diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira por el Partido Acción Democrática. Dejamos pendiente antes de irnos a la pausa. Diputado, ayer cuando se reunieron las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, se hablaba de la necesidad de ir progresivamente normalizando la frontera colombo-venezolana, por lo menos en el tema económico. ¿Qué se entendería por normalizar en la frontera colombo-venezolana? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el comercio? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la moneda? Porque desde Venezuela se dice que desde Colombia se ataca al bolívar y desde Cúcuta específicamente pues se incide en lo que es la cotización del llamado dólar paralelo en nuestro país, y de esa forma, según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se sabotea la moneda venezolana. ¿Qué cree usted al respecto? Nosotros le hemos venido solicitando al gobierno nacional desde hace muchos años la promulgación de una ley especial que pueda regir la actividad política, económica y cultural de la frontera. ¿Por qué? Porque allí esa convivencia de hace muchos años ha convertido a esa comunidad en una comunidad binacional. Allí los lazos de amistad y de hermandad que durante muchos años y siglos se han producido allí han borrado lo que es ese eje fronterizo, esa raya fronteriza, y ha convertido esto en una comunidad binacional. Y nosotros, para regular esa actividad, allí se requiere entonces una ley especial que pueda equilibrar la actividad tanto a ambos lados de la frontera. El gobierno nacional ha sido muy errático con sus políticas económicas y macroeconómicas allá. Y mientras que nosotros tengamos esa disparidad cambiaria que tenemos allá, la situación va a seguir idénticamente igual, o mucho más peor, como decíamos. ¿Por qué? Porque la gente de allá para acá va a ser indetenible. El problema del contrabando continúa. Ahora no lo hacen por allí, por el eje fronterizo Ureña-San Antonio, ahora lo hacen por Puerto Contreras. El contrabando sigue idénticamente igual, y esto se hace con el visto bueno de los cuerpos de seguridad del Estado, que se hacen de la vista gorda en esta situación. Entonces, esa actividad económica, cuando nosotros decíamos que allí esta era una de las fronteras más vivas de América Latina, lo decíamos por esa actividad que se desarrollaba allí. Porque a ambos lados de la frontera, tú te vas, por ejemplo, hasta Cúcuta, o en Villa de Rosario, y en la misma parada, ahí viven venezolanos sin necesidad de tener documentación colombiana. A este lado, en Ureña y San Antonio, idénticamente igual. La actividad económica, ahí se habían creado. Claro, pero lo que se denuncia principalmente, diputado, es que, por ejemplo, la mayoría de los productos que se expenden en Cúcuta y en toda esa zona colombiana que está en la frontera son productos que salieron de Venezuela de forma irregular. Pero esos pasan por las alcabalas de Peracal, por la aduana, y pasa también por la alcabala de Pedro María Ureña. ¿Y quiénes son los responsables? Los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional. Eso es con el visto bueno de ellos, porque de otra manera tú no puedes pasar. Y es que allí, de verdad, a la persona de a pie es que se le carga la mano. Tú vas allí a esta hora de la mañana y te consigues ahí que en lo que es en la aduana, en el peaje de Peracal, ahí te vas a conseguir gente detenida que los tienen detenidos porque llevaban 2 litros de aceite, 3 harinas pan. Pero resulta que el grueso del contrabando lo pasan a altas horas de la noche. Es decir, usted no dudaría, ya vamos a pasar con los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, diputado Reyes, pero usted no dudaría de que hay complicidad por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Absolutamente comprobada, y esto lo saben los propios jefes de la Guardia Nacional y el propio gobernador del Estado. Vamos a pasar, diputado Reyes, con comentarios de los muchos que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Steninf Olivares está lista para presentarlos. Steninf. Así es, le damos la bienvenida al diputado y vamos a iniciar de inmediato con un comentario del señor Jesús Eduardo Jaime, quien le pregunta: ¿qué opina el diputado que el alcalde de Cúcuta dijo? El gobierno colombiano condenó a los cucuteños por ser contrabandistas de gasolina para rodar. Bueno, eso del contrabando, hay complicidad a ambos lados de la frontera. Ciertamente, como lo hemos venido denunciando, aquí hay complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado, como del otro lado también es permisivo, porque también le está resolviendo un problema a ellos. Le está resolviendo un problema de gasolina, que ellos tienen un parque automotor parecido al que tenemos nosotros en el estado Táchira, y simple y llanamente allá lo que hay son 3 bombas de gasolina, 3 estaciones de gasolina para un parque automotor de 1.400.000 vehículos. El señor Jorge Méndez Velasco le pregunta: si Acción Democrática ha sido una luchadora de la descentralización, ¿por qué en la MUT Táchira acepta candidatos nombrados a dedo?
Bueno, nosotros allá en el Táchira hemos cerrado fila en un proyecto nacional que son para conseguir 110 diputados, independientemente de dónde sean. Nosotros estamos trabajando porque la situación que vivimos, los que estamos allá en el Táchira, que padecemos la crisis tan profunda, quizás mucho más aguda que en el resto del país, no tenemos miramiento por de dónde vienen los que van a representar. Solo lo que le exigimos que sean demócratas y que sean leales a la causa que libramos la sociedad democrática venezolana. Diputado, hay muchos comentarios de muchos temas y por eso me refiero a este tuit del señor Freddy Omar Coronel. Él le pregunta, ¿qué han hecho los gobernantes y legisladores por recuperar y poner en funcionamiento el aeropuerto de San Antonio? No solamente de San Antonio, que lo convirtieron en un potrero, nosotros también el de Santo Domingo. Hace 15 días lo cerraron y tiraron a la calle a más de 1000 trabajadores y ahora nos enviaron para el aeropuerto de La Fría. Y nos anunciaron de que lo iban a remodelar y resulta que ya después de un mes que se cerró ese aeropuerto de Santo Domingo, no han hecho absolutamente nada. El Táchira prácticamente está quedando incomunicado porque el transporte terrestre extraurbano también está en condiciones pésimas porque no tienen los dólares para traer los repuestos para los vehículos. El señor Gilberto Velázquez opina, por ser blandos al tomar decisiones como nación es que hemos permitido tantos males, si hacen, y si no, no. ¿Qué le contesta? Sí, nosotros como decía el presidente Chávez, en esto sí lo acompaño yo, mientras que los presidentes andan de cumbre en cumbre, el pueblo anda de abismo en abismo. Estas reuniones, ya ayer se celebró una aquí en Caracas y ya la trasladaron nuevamente para Cartagena. Allá hay suficiente material, suficiente estudio, cómo de verdad sentarse y de verdad con voluntad política de ambos gobiernos poderse a buscar una solución al problema fronterizo. El señor Jesús Díaz le pregunta, ¿qué pasaría si con esta acción las cosas verdaderamente en la frontera comienzan a funcionar correctamente y merma el contrabando? Yo lo dudo, mientras que no haya una ley especial que pueda regular la actividad política, económica y cultural de la frontera, allí la situación seguirá igual. Acá le pregunta el señor, o opina el señor Elpidio Marín, los comercios en su mayoría están cerrados y los alimentos no aparecen. En Táchira estamos peor. ¿Cuál es su opinión? Eso es correcto, allá las colas siguen mucho más grave todavía, no aparecen los alimentos. Y por eso es que criticamos que este decreto de excepción no solucionó en absoluto la problemática que vivimos los tachirenses. El doctor Alejandro Galú, el decreto de excepción no ha servido para acabar con las colas ni el desabastecimiento, son peores. Cada día hay menos alimentos. ¿Qué se debe hacer entonces, diputado? Producir, darle a los industriales los recursos que necesitan para que se reactive el aparato productivo y así nosotros podamos satisfacer la demanda de bienes y servicios de los tachirenses y de todos los venezolanos. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Reyes, pero sí me gustaría, por favor, su apreciación respecto de las denuncias que hace el gobierno venezolano respecto de mafias paramilitares que han no solo penetrado hasta la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Táchira, Zulia, Apure, Amazonas también se habla, sino que han incluso penetrado hasta al centro del país cometiendo delitos. ¿Se puede hablar de que son efectivamente mafias de paramilitarismo colombiano? Nosotros hemos criticado a la situación del gobierno, que el gobierno solamente le carga la mano a los paramilitares. Pero resulta que en el sur del Táchira esos territorios están marcados para la FARC, para los helenos y para los boliches, como dicen los bolivarianos, la guerrilla bolivariana. Una guerrilla que abandonó hace mucho tiempo las condiciones ideológicas para ubicarse más bien como narcotraficante o narcoguerrillero. Ayer en el municipio Fernández Feo asesinaron a un concejal, al vicepresidente del Partido Social Cristiano Copey, el concejal Renzo Jaime. De manera vil lo mataron, acribillaron. Y esto es el pan de cada día en esa situación. Allí esa población que vive está sometida por la guerrilla y el gobierno nacional y regional no hace absolutamente nada. Por ahí, por una parte, en el municipio Fernández Feo, donde se llama Puerto Contreras, allí pasa el contrabando de manera libre y no hace absolutamente nada. ¿Y por qué cree usted que no se hace nada? ¿Por qué cree que no se dice públicamente, no se condena a la guerrilla, a la FARC, al ELN?
porque el gobierno es cómplice de esa actividad ilícita allí con estos señores, porque si lo hacen con el visto bueno, allí hay asentamientos de la Guardia Nacional y del Ejército, ¿y por qué no los detienen? Es como la denuncia que hacen, que ahí en la invasión lo que habían eran puros paramilitares. ¿Y por qué se habían paramilitares? Porque el gobierno no los detuvo. Entonces el gobierno también es cómplice de esta actividad. De tal manera que nosotros criticamos cualquier acto delincuencial y a cualquier delincuente. No estamos con ello. El gobierno tiene que gobernar, pero este es un gobierno que perdió la gobernabilidad hace mucho tiempo y cuando llegan los problemas llega muy tarde. Entonces las acciones que acomete para poder resolver los problemas son desmedidas. Diputado Reyes, agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos Gracias minutos con nosotros. Era el diputado Miguel Reyes, diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira por el Partido Acción Democrática. A esta hora, 7:13 de la mañana, vamos a una nueva...